En SPAC llevamos 4 años realizando exhibiciones y en los últimos 3 se han realizado publicaciones. Al principio muy de la mano de los proyectos de exhibición. Entonces cada exhibición cuenta como una publicación que más que un catálogo es un ejercicio que nos permite replantear muchos de los contenidos en la expo y pasarlos a este plano editorial como pensando en la continuidad que tiene una publicación a diferencia de una exhibición. Entonces el programa de nuevas propuestas al que pertenece esta expo pues tiene una particularidad en la que más allá del registro de la exhibición sí hay como una invitación a los artistas a repensar las piezas que están en el espacio de exhibición y pensarlas ahora como para un formato editorial. Entonces es por eso que el libro del que estamos platicando ahora es realmente un libro que no es un libro sino 3 cuadernillos unidos en una pajilla. Y esto es porque queríamos invitar justo a Ana y Armando a desarrollar un proyecto específicamente en una parte del libro, en una tercera parte del libro. Pues si ya vieron la exhibición, verán cómo hay muchos elementos que están pensados de acuerdo al espacio de exhibición de la casa. Entonces nos dio mucha emoción invitarlos a desarrollar proyectos específicamente para el espacio del libro. Y pues ya ellos les podrán platicar más de cada cuadernillo. Y pues a grandes rasgos, antes de hablar ya de cada una de estas partes, como iniciar esta visita guiada, como que todavía estaríamos como en el lobby de la exhibición, como acá. Pues hay varios elementos que están en la publicación que queríamos como traer del espacio de exhibición. Igual ahorita van a ver como muchas de las piezas tienen como una dinámica en la que exponen no solamente el funcionamiento de los espacios de la sala de exhibición y de SPAC mismo. Entonces también queríamos como tener cosas visibles, como esta estructura visible del libro, como un libro casi como que no está terminado porque se sigue ensamblando. Entonces por eso van a ver que los cuadernillos tienen como esta cualidad como medio tosca, como que también como varias de las piezas que muestran como el espacio de exhibición también de manera casi como el desnudo. Entonces la dinámica como que ponemos para esta visita guiada es que entre Esteban, por la muestra, les vamos a estar platicando de este primer cuadernillo, que es el que tiene, pues el que podemos llamar que es un catálogo de exhibición como mucho más convencional. Y después Ana y Armando van a platicar sobre su proyecto, casi revisando página por página, como que es lo que estuvieron haciendo. Bueno, muchas gracias por estar acá. Sí, pues gracias por venir y sí, nos da mucho gusto también presentar este libro en este momento porque, como dice Alfonso, para nosotros siempre que pensamos en lo editorial no nos gusta la idea del catálogo como tal y tampoco nos gusta la idea de nada más hacer un registro de las piezas y una versión de los textos curatorial extendidos, sino pensar cómo el formato de una exhibición se traduce luego al espacio del libro, ¿no? Que tiene sus propias particularidades. Y en ese sentido también queríamos presentar esta publicación en el marco de la exhibición porque consideramos un poco que los libros que hicieron Ana y Armando pues como que se integran un poco a la muestra. Pues esta exhibición nace un poco, es una exhibición nueva para SPAC en muchos sentidos. Es la primera en la que hacemos trabajos de sitio específico y que toda la exhibición está hecha básicamente de comisiones y piezas pensadas para el proyecto. Yo la invitación que les hice a Ana y Armando era pensar el espacio de SPAC desde sus cualidades arquitectónicas, desde pensar que no es una galería convencional que es un cubo blanco, sino que es el espacio de una casa en realidad, que tiene un patio, que tiene ventanas, que tiene tabla roca, paredes falsas. Entonces creo que un poquito, por una parte el ejercicio iba en romper ciertas convenciones que ocurren en el espacio expositivo, como una división tajante entre la dentro y la afuera, a qué altura se colocan las piezas, cómo se mueve el cuerpo del espectador en este espacio. Nos interesa mucho señalar una sensación táctil o áptica que creo que está presente en las piezas de los dos. Y por otra parte, pues SPAC es un lugar que tiene una colección, sobre todo de pintura contemporánea, pero que también tiene pinturas de diferentes autores y artistas. Y en este caso lo que nos interesaba era también generar un diálogo entre piezas de artistas latinoamericanos que ponen en cuestión la percepción misma, es decir,
Hay piezas, por ejemplo, de Roberto Mata o Wilfredo Lam, que, de filiación surrealista, que ponen un poco en duda la manera en la que percibimos. Hay una pieza de Enrique Guzmán también, que es un mexicanista que murió muy joven, pero que también ponía un poco en duda la percepción y la representación del espacio, de la realidad, a partir del uso de psicodislécticos. Y también hay un par de piezas de José Clemente Orozco y de Carlos Mérida, en la que también se pone un poco en duda la cualidad de qué es lo antropomorfo, ¿no? Todas son piezas donde hay representaciones antropomorfas, pero no son representaciones naturalistas, sino otro tipo de representaciones en las que, digamos, se pone un poco en tela de juicio cómo percibimos, ¿no? Cómo es ese cuerpo que percibe un espacio. A partir de estas piezas, sobre todo Ana realizó una serie de reinterpretaciones y pinturas que también intentaban darle una lectura a la colección. Y sin embargo, justamente no nos interesaba tanto hacer una lectura académica o un paper. SPAC es un lugar que no es como ni un museo convencional, ni es una academia, ni es un lugar como de una escuela, ¿no? Entonces era cómo se puede leer una colección de una manera no académica, y entonces cómo se puede pensar esa colección y el espacio en relación con la obra de otros dos artistas latinoamericanos que viven acá, como es el caso de Ana y Armando. Pues a partir de estas piezas, o a partir de estas piezas que realizaron como para la exhibición y que termina el 18 de mayo y que de alguna manera son piezas que ya no van a existir después, o algunas de ellas sí, pero otras no, porque tienen la cualidad de ser específicamente para el espacio. Ana y Armando también pensaron cómo darle un poco la vuelta y hacer una pieza que sí iba a sobrevivir junto con este cuadernillo. Entonces, como les decía Alfonso, este es el primer cuadernillo. Tiene un texto curatorial sí más amplio, donde se habla de la doble distancia y la distancia doble, y la distancia-distancia y el doble-doble, que es un poco los conceptos a través de los cuales gira la exhibición. Y además contiene, nos interesa mucho en SPAC, como les digo, no es una academia, aquí no nos interesa tanto hacer un coloquio o hacer papers o este tipo de cosas, sino que sí nos interesa también pensar otro tipo de aproximaciones al arte y cómo desde la escritura se puede acercar uno al arte sin necesariamente el peso de la academia o de la escritura más convencional sobre arte. Entonces, junto con este texto, hay un texto de Ana Torres Valle Pons, que es la encargada de educación, y ese texto se centra sobre todo en una experiencia que ella propuso, que era cómo era posible habitar este espacio y habitarlo juntos, unos y unas con otros y otras. Ella desarrolló un programa de 7 sesiones en el que también participaron Ana y Armando, en el que también se hacían diferentes actividades en torno al cuerpo, la comunicación, el diálogo, el habitar. Y ella lo que hizo pues fue poner aquí un poco el planteamiento en un texto que, como les digo, no es necesariamente académico o el texto más convencional sobre arte, sino que intenta abrir otras rutas para pensar el acercamiento a la escritura sobre arte. En ese sentido, digo, aprovechamos para promocionar nuestros otros libritos de una colección que no está en las exhibiciones, pero que creo que un poco la invitación también que le hicimos a Ana y Armando iba en el sentido de que, como decía Alfonso, tenemos una serie de libros que se dedican a repensar la exhibición en el formato editorial, pero también tenemos una serie que se llama Libros Proyecto, en la que son invitados un artista y un escritor a desarrollar un proyecto específicamente para el espacio del libro. Ese es el caso del libro de Roma que tenemos ahí y del Museo Abstracto. Y entonces ahí, por ejemplo, nos preguntamos cómo se puede hacer un proyecto específicamente para el libro si pensamos el libro como un lugar de exhibición. En ese sentido, creo que estos cuadernillos de los que nos van a hablar ellos ahora, pues iban en esa dirección, ¿no? Por un lado está el registro de la exhibición, los textos, las piezas, etcétera, todas estas piezas que muchas de las cuales se van a perder o cómo aparecen en el espacio, su ubicación, etcétera. Y por otra, pues está también estas nuevas piezas que ahora se van a unir a la expo y que la van a sobrevivir. Entonces igual está interesante que nos platiquen un poco ustedes de estos proyectos. ¿Platicamos en general o empezamos así Como tú quieras. Siento como que les voy a leer de si quieres, vamos a hacer como un recorrido página a página, no va a ser muy extenso, no sé, pero la idea es también como se ve ahí, se alcanza a ver un poco. Si tienen preguntas o comentarios en el camino, también están bienvenidos como para hacer una lectura, digamos, un poco más colectiva. Entonces, bueno, como decía Esteban, estos libros se transformaron un
la expo, como un doble también, y los abordamos como desde ese lugar. Entonces, bueno, les cuento como la experiencia del librito que armé. Es algo muy visual y táctil, digamos intuitivo. El recorrido, si bien hay un orden que yo realicé como para poder estructurarlo y armar dentro, la lectura luego es muy subjetiva, ¿no? Algo muy bonito que me pasó haciendo esto es que lo trabajé muy a mano con Al y lo hicimos realmente en maqueta, en tamaño real. Entonces sí tuvimos la sensación de que, digamos, es un sitio específico en sí, de cada hoja, ¿no? Como que sí tuvimos esa experiencia. En general, para este libro es un poco como yo trabajo en el proceso de mi trabajo, que suelo hacer como sistemas, digamos, con ciertas reglas muy concretas, para que luego funcione dentro del azar, para poder encontrar estos momentos, digamos, de sorpresa, ¿no? Entonces el libro funciona más o menos igual. Lo que hice fue tomar la hoja de sala de la exposición, donde están las fichas técnicas, y a partir de ahí empecé a hacer un ejercicio de depuración de los textos y números que van describiendo las piezas, y me quedé con estas 10 palabras que son doble, hoja, sala, tiro, puntos, uso, horario, peso, eco, total, que todas de alguna forma están relacionadas con alguna pieza o resuenan como en ideas de la exposición. Y también la parte, digamos, la palabra hoja está como más borrada, porque hay una pieza que justo ahora no se ve porque está cerrado el techo, pero es una hoja una hoja carta, que está colocada en intemperie en la casa del vecino, en el segundo piso, que estuvo ahí toda la exposición. Y es una hoja que de alguna forma va bueno, para mí mi viaje con eso es como que es un dibujo que se va realizando, digamos, en la intemperie, por el sol, la lluvia, el viento, en fin, como que va tomando toda esta memoria, digamos, del clima del momento. Entonces, para mí el libro es como la contraparte de esa pieza, es como si esta hoja, digamos, hubiera tenido un momento divino y hubiera como levitado, y esto es lo que nos queda de ese momento. Por eso está como borradito. Luego el cintillo esto era una ventana que tenía en mi estudio en Bogotá, en la residencia que estuve el año pasado, y tenía que ver con otro proyecto donde yo abría la ventana e intentaba medir, digamos, el viento que entraba a través de ella y generaba cosas que pasaban dentro del estudio. Entonces es como una especie de, bueno, aquí se transformó en una regla, en una herramienta, que es algo que me interesa mucho también en el trabajo, es como cómo medir estos fenómenos que son muy cotidianos y damos por sentado que están ahí, como el aire que respiramos o el sol que va a salir y así, pero no, digamos, prestamos tanta atención. Entonces es como una especie de las nubes. Bueno, entonces estos son como residuos, digamos, de las piezas, es el polvo que utilicé para la pieza peso total, no sé si la vieron. Y el libro está, digamos, estructurado con unos números que van apareciendo aquí, que corresponden a estas palabras, ¿no? Y también se relacionan para mí con la pieza de la entrada, que es un dibujo que se llama velocímetro, está hecho de gis sobre el muro, y donde yo voy siguiendo, digamos, trazando el contorno del recorrido del sol que da un reflejo en la ventana que hay aquí en la tarde, ¿no? Entonces, justo la forma era una especie de semicírculo, y en la acción, cuando lo hacía, se me hizo muy evidente, digamos, esta idea del reloj o el velocímetro con mi brazo que marcaba este trayecto. Entonces, un poco eso es como si, digamos, si el libro estuviera en constante movimiento, haría ese mismo dibujo o recorrido. Aquí está el texto, que es una hoja suelta, que es el único texto que hay en el libro, corresponde con un 0. Luego me pasó lo mismo que en la exposición, había como muchas piezas o ideas que quería, digamos, probar, pero
después también se empezaron a dar, una vez en el espacio y en relación con Armando y las piezas, un montón de otras relaciones que empezaron a pasar, digamos, mucho más espontáneas y con varias capas de lectura. Y por el libro igual, una vez, o sea, como que pensábamos que lo teníamos todo controlado y una vez que quedó, ya empiezo a leer como otras cosas que están pasando ahí. Algo que también me interesa como transmitir en mi trabajo es como un acercamiento muy intuitivo o que tiene que ver con la percepción y de varias capas, como que cualquiera pueda tener un acercamiento desde un niño o no sé, alguien con baja en arte o no, o como que me interesa, si bien hay muchas referencias, si quieres ir más a fondo como con la historia del arte, que es algo que me interesa mucho, no quisiera que eso sea como la primera barrera, sino que es algo muy realmente lúdico de cierta forma, y el libro es igual. Por ejemplo, esto es una imagen del proceso de las pinturas de dentro, que una vez que está impreso y en una fotografía a mí me da como una distancia para poder pensar en otras cosas, en otras imágenes, puede ser un sol, una luna, en fin, como que la foto para mí también funciona en ese sentido. Pero aquí hay una línea que se corresponde con el texto y a mí, digo, esto es una lectura por supuesto subjetiva total. Me encantaría que ustedes también después tengan la experiencia y quizás tienen otros comentarios. Pero para mí es una especie de, es una línea que tuvo un pasado de texto que se transforma, digamos, en una posibilidad o en un lugar potencial donde puede existir otra cosa. Si me clavo también pensando en eso, el texto en sí es una línea que tiene forma de letra, en fin, como que están todas esas cosas pasando ahí. Luego este es el momento, digamos, divino, donde la hoja se levita. El momento de la... Y aquí son dos, esto es una fotografía, trabajo mucho con tomando fotos, creo que eso es algo que tenemos en común con Armando, ahora van a ver en su libro, como de momentos que nos llaman la atención en el día a día, en la calle, y en mi caso yo esas fotos las archivo, no sé bien hacia dónde van o qué va a pasar con ellas, y en algún momento justo emergen y hacen una relación con algo que tengo en el estudio, o un dibujo que estoy haciendo, en fin, como todo se empieza a conectar. Y esto es una huella de una serie de dibujos que estaba haciendo el año pasado, es una especie de autobiografía de la burocracia. Me tocó hacer muchos trámites en Bogotá por migración. Creí que México era como el mejor en eso, pero no, al parecer Colombia es esto. Entonces, en fin, eran cosas que estaba haciendo en el estudio y me parece bonito como la relación táctil del dibujo, digamos, como una huella. Esto es como una referencia un poco más directa al tiempo, que es algo que me obsesiona mucho en relación a los cuerpos y al espacio. Entonces, para mí es como un reloj que se desmaya, digamos. Y también como que este reloj, luego, claro, porque al final siempre uno piensa siempre las mismas cosas, y también lo vi en el dibujo del aerosol o en el polvo del peso que está en la otra saga, en fin, son imágenes que siempre vuelven a emerger. Aquí, por ejemplo, están este tipo de intervenciones, que es una especie de traducción de las gotitas que están en esta sala, en el piso, y que aquí funcionan, me gustaba que hubiera como este gesto de que también como una línea puede, digamos, desplegar un lugar nuevo con solo así. Y esto es como algo muy, habrá gente que igual no le da por eso, pero intenté como por la escala hacerlo como estos pliegues de los folios como de oficinas. Y bueno, y los números que siempre van como marcando el ritmo. Esta es una fotografía también de procesos. Me gusta, como que vuelvo a ella mucho porque es una imagen que me recuerda lo que me interesa del dibujo en sitio específico, que es más como
del sol, pero digamos que es una relación en la que no formo parte, y para mí hay creo que son bastante místicos, pero es como que sí se vuelve muy intenso ese momento del dibujo, porque sí me siento muy digamos, conectada a un tiempo tangible, como pasa el sol, lo estoy viendo en el momento, en fin, es algo como muy bonito y que me da mucho material, digamos, en el crudo para después trabajar en las otras piezas, como ir desmenuzando. Más, bueno, cuerdas, que hay muchas también, Armando y yo trabajamos mucho con cuerdas y hablamos de cuerdas, ¿sí? Es una cosa común. Y bueno, esta es un segmento de la cuerda que está ahí en la entrada, al lado del texto, que esa es una pieza que es un híbrido entre una pieza, una herramienta o un, digamos, dispositivo para talleres o mediación. Es algo, yo creo que Aura, que va a hacer algo en la exposición pronto, le va a interesar esa parte. Y es eso, se puede tocar, mover, saltar la cuerda, en fin, como que es un lugar también potencial, como de la línea, como esa potencia de desplegar otros tipos de espacios. Y me gustaba que estuviera como un poco, como si fuera un poco la columna vertebral de estas hojas sueltas que andan ahí. También es algo que continúa, ¿no? Porque puede ser un dibujo en tu mente que puede ser Sí, luego la costura empezó a jugar otros, por ejemplo la de la línea, ahí me falta así. Pero esta línea también se me hizo como que era una puntada de la costura. O sea, súper clavada. Luego estos son como bocetos de mis libretas que son estas posibles, digamos, iguales esculturas de las cuerdas, que la verdad los hago muy sin pensar, tanto de que sea un gesto como si fuera a tocar la cuerda, así como algo mucho más espontáneo, coreográfico. Trato de que ese sea el espíritu, el humor de la mano en el momento de dibujar. Y aquí es otra coincidencia que encontramos con Alfred en la construcción, que era una especie de cinco feliz, digamos. Esta es una imagen justo del dibujo que les hablaba, del sol, del velocímetro. Y me gustó elegir esta porque siento que habla un poco de mis intereses del dibujo y la pintura. Es una especie de pincelada de luz, siento que es un gesto muy pictórico. Y es justo el instante donde se está empezando a desfasar el dibujo, el de Gis, con el de la luz, ¿no? Entonces es algo, me gusta pensarlo como que es algo que ya no se pudo capturar, ¿no? Como esa... como lo que pasa con el instante, ¿no? Como que mi trabajo habla mucho también de estar en el presente y percibir más allá de las cosas que se ven a simple vista. Entonces, como que es algo que me obsesiona mucho, estar en el tiempo todo el tiempo, valga la redundancia. Y es como ese momento para mí. Y a su vez también en la foto lo que empieza a pasar también es que hay otros dibujos que son las grietas del muro, y entonces todo empieza como ser parte de lo mismo. Esta es una gota, no hay mucho misterio, pero me gustaba pensar que es como también una gota que se desprendió, digamos, de las pinturas que están en la sala o de las gotas que hay en el piso. Sí, es algo mucho más literal del sitio específico, como un libro como soporte, digamos. Esta es la huella de la pieza que se llama peso total, que está en la otra sala, que es peso con pigmento adentro, que cada vez que se abre la puerta del baño, digamos, tiene un sistema muy simple que activa la polea y sube y baja, ¿no? Luego da un golpecito y va dejando este dibujo o esta pintura en el suelo a lo largo de la exposición. Entonces también esto es como una especie de memoria y remite también a un gesto, ¿no? Como que la mayoría de las cosas aquí tienen una acción detrás. Es como si, bueno, de hecho lo hicimos. Como la hoja la pusimos debajo un tiempo y
hizo la marca aquí. Bueno, este es como una especie también de paisaje, pero es un momento en el proceso del dibujo también con gis. Y me gustaba, si bien tiene como una referencia, digamos, a la pintura clásica paisajista con el horizonte, me gustaba porque, no sé, seguro ahí no se alcanza a ver, pero hay como unas mojitas de polvo, de gis, de cuando dibujé, que están sobre mi brazo. Entonces, para mí es una especie de, sí, que los soportes en el dibujo o en la pintura, en fin, el cuerpo también puede ser un soporte, que se pueden expandir o, bueno, ahí todo se empieza a relacionar, por ejemplo, el spray y la hoja que está arriba es como si fuera el soporte tradicional del dibujo que se espantó y se fue más. Entonces, esto para mí era como eso, un comentario hacia los soportes. Y aquí, esta es una imagen de otro estudio, pero que también es una luz. Estaba trabajando con polvo, entonces es un momento, también es como un instante muy preciso, donde estas notas de polvo se ven por esta lámpara. Y entonces hay una especie de dibujo escondido de un lado, que es como si lo hubiera puesto al trasluz, y es como si hubiera seguido los puntos en estos libros de uno de los puntos de libros. Una especie de constelación que encontré en este grupo de polvo, digamos. Hay cositas ahí escondidas que empiezan luego, después de varias lecturas, como a aparecer. Este es otro momento, digamos, de línea que despliega otra página. Aquí puse varias anotaciones. Esta imagen la puse porque conviven muchas huellas que me interesan. La de un animalito, que supongo que es un gato o algo así. Luego, una bicicleta o carretilla, no sé, pero que yo lo asocio a la máquina, digamos, está como el animal, la máquina, y luego hay huellas del humano. Entonces, para mí es como una especie de dibujo colectivo donde todo también digamos, está en relación con la naturaleza, los dispositivos de dibujo, el cuerpo, hay muchas cosas pasando ahí que me interesan. Y aquí, también es otro momento que está relacionado, digamos, con el torso. Es esta imagen del estudio también en proceso, que a trasluz, digamos, lo que hice fue marcar el dibujo que genera la luz en mi mano. No sé si lo será acá. Sí, pero bueno, ahí sí se ve. Y todo lo que busco en estos ejercicios, o momentos o acciones mínimas, es que justo algo muy concreto, que puede ser la luz del sol sobre la mano, que incluso sientes la temperatura, es algo muy tangible, muy vivo. Luego a través del dibujo se pueda transformar como en algo mucho más abstracto y sugerente, digamos, una forma, un lago, un frijol, en fin, como que se vuelve otra cosa. Para mí el dibujo justo es eso, como una herramienta para desplegar estas posibilidades en torno a estos fenómenos. Y bueno, este es el 9. Y el último número, algo que no dije que los números están todos, o sea, y en el único momento donde se juntan todos los números es el lomo del libro. Entonces esto se ve como así, que también sugiere como otra acción, como que si hubieran estado los números y el libro hubiera como atravesado esta regla, digamos. Y esta es una imagen también del estudio que tuve el año pasado en Bogotá, y me gustaba ponerla como una especie de cierre o guiño interno, porque es la contraparte la contraparte de la regla. Entonces, también como un comentario
sí es algo como, sí, como decir, como que al final nunca se acaba, siempre es como una unión para estas cosas, como que puedes seguir mirando, indagando, viviendo, hacia el infinito, como que solo es una cuestión de escala, al final donde nos posicionamos y qué es lo que decidimos prestarle más atención o menos. Y ya, fin del cuento. Hay algunas preguntas o comentarios que les hayan quedado ahí respondiendo. Y si no, pasamos al de... A ver qué dice. Bueno, esta publicación se llama El Sol Pendiente y realmente, como un ánimo general, o sea, podría decir que es como una especie de anecdotaria. O sea, más que, como en el caso de Ana, tratar de reflexionar acerca del formato per se, pensé para qué me podría servir en este punto de mi práctica. Entonces justo tiene como una connotación quizá muy nostálgica de repente, pero a ver, en un principio, hablar desde cómo comienza, es esta cuerda que es la que está dentro de la obra, a una escala casi cercana a lo real. Y me interesa esto que también, o sea, la cinta es un elemento de contención, ¿no? Entonces como usar la cuerda alrededor del libro también me parecía como pertinente. Entonces justo esto, digamos que más es como una colección de imágenes y de momentos que interseccionan más ese tema de la vida y la obra, ¿no? O sea, como que está lo que se muestra y está lo que pasa en realidad y lo que pasa en el día a día. Entonces hay como muchas connotaciones de lo cotidiano y de cómo se encuentran como los intereses o cómo los intereses se encuentran desde la realidad, ¿no? Entonces justo, por ejemplo, comienza por ver que, bueno, la foto de la portada es, bueno, y dije nostálgico, así que voy a comenzar de una vez. Entonces, esta fue una captura de un video que hice la última vez que fui a Venezuela, en la ciudad donde nací, se llama Cabimas, es un lugar muy extraño. Como dato, ahí fue como el primer yacimiento de petróleo en Venezuela, lo cual le da como unas connotaciones bastante infernales a todo. Y aparte que hay un calor terrible, entonces el sol de hoy, entonces justo me siento un poco en casa. Entonces, eso, es una captura que comienza aquí, sigue aquí, tal cual un pedazo del video. Me gusta también que eso, o sea, el sol pendiente literal es por esto que un cable atraviesa el sol. Entonces como que me gustó como esa cosa del simulacro de la cosa colgada, y aparte de la forma curva que se repite muchas veces en mi trabajo, en el círculo y así, que bueno, ya diré por qué, pero ahí seguimos. Pasó algo raro, o sea, también todo el libro tiene algo que ver con ese tipo de cosas que pasan, como con coincidencias, con ciertos eventos que no están en cierto control, ¿no? Justo pasó alguien vino alguien a la expo, un curador de Chile y unos amigos que uno vive en Estados Unidos y uno vive allá, dentro de toda la cosa de que los venezolanos están regados por todos lados. Hicieron una publicación juntos y ellos estaban escribiéndose por mí, la correspondencia. Entonces yo no sabía de qué habían hecho y este copa me trajo una impresa. Me la da aquí y cuando la comencé a abrir, los primeros textos eran todos de cuerdas y tensiones, y cuerdas, cómo se mueven las cuerdas, y yo. Luego, o sea, obviamente me alteró un poco, para mí en buen sentido, y dije, bueno, o sea, no puedo no usar esto, o sea, se me hizo como, la coincidencia me pareció muy bonita. Entonces, existe este texto de ellos, es una sección de la conversación, y más adelante creo que hay dos secciones más en las que hay textos de ellos. Justo, bueno, esto ya comienza a referirse más al trabajo, y es una intervención que hice en Soma hace mucho tiempo, cuando justo venía llegando, y eso, es como un poco abrir el espacio, o sea, romperlo y como sacar la luz, ¿no? Entonces hay como una cuerda que atravesaba todo el espacio y se amarraba a una mesa caída que estaba del otro lado, y justo un poco esa acción de jalar, pero un poco estando aquí. Y bueno, desde Venezuela traía un poquito
ya la mala costumbre de abrirle huecos a los espacios de exhibición. Ya tiene algo de tradición, ¿no? Justo esto, tal cual, momento llegando a México, un poco nostálgico, eso, es como un arco de ropa, de mi ropa, ¿no? Entonces justo me gustó como la levedad del gesto y también como que lo conmemorativo del arco se me hace muy gracioso. Esto ya también tiene que ver con... Bueno, en el libro todo está como comentado, que parecieran títulos, pero realmente no son títulos, sino como algo que le pone un poquito de contexto a la situación. Y eso es tal cual. O sea, por ejemplo, esto, ropa en arco, porque ropa en arco, entonces todo cae como lo terriblemente descriptivo. Y ya más adelante pasan cosas como esto, por ejemplo, aquí. Esto, bueno, cosas que uno va encontrando en la calle, ¿no? O sea, justo pasó un carro y arruinó un pedazo de obra que estaba reparando y es como eso, o sea, el cemento trazado por el carro, ¿no? Por la llanta. Y bueno, lo de abajo es un estilo de un video que sí es obra y ahí fue cuando comencé a trabajar con el tema del desequilibrio y el vértigo. Sería como la segunda aproximación que hice a eso. Y es un video en el que manejo en círculos con una GoPro y termino vomitando al final porque estaba un poco... eso, o sea, yo sufro de laberintitis, entonces todas estas cosas que implican las fuerzas se me hacen un poco más complicadas, ¿no? Entonces justo por ahí, eso, era un poco como exorcizar un poco el síntoma, ¿no? Entonces darle vueltas hasta que reventara, ¿no? Justo, a ver, por aquí vienen, voy a tratar de hacer los punteros, bueno, que va a pasar mucho tiempo. Eso, un estilo de un video que realmente es como si estoy simulando un metrónomo mecánico de lo que suena como clac clac. Y esta es una navaja que está rota y estoy repitiendo este movimiento y comienzo desde 60 bits por minuto hasta 666 y luego baja. Entonces el video se llama escalera porque es un poco esa presión. Y me interesa cómo ese tiempo se iba pasando al espacio y como que aceleraba la acción y todo. Vestigios de obra, ya podrán ver ciertas coincidencias con Ana Polvo, ¿me acuerdas? Esta es una foto de una escalera que me gustó. Esta fue una expo que tuve en Venezuela. Esta fue mi primera expo que hice a distancia y no toqué ninguna de las obras, lo cual me gustó bastante. Y esa expo la hice a dúo con un artista catalán que se llama Pep Vidal y él hizo unas exposiciones muy mínimas y llevaba unas como más máximas, ¿no? Entonces, en esta foto se puede apreciar un poco de las intervenciones que son como pequeños puntos, son parte de sus piezas que son unas caritas felices y yo perforé un hueco gigante en la sala a través del cual podías ver el resto del museo como si fuera un podio. Y ya, esto es un motor que se dañó y me gustó. Esto, tal cual, masa de gorditas. Por donde vivo, las gorditas son muy buenas. Entonces, siempre hay como una fenomenología escultórica alrededor de las gorditas. Esta es como una escalera gastada que tiene una curva, una escalera de madera. Y este es un preámbulo de la pieza que está ahí dentro, que es la versión gigante. Esta la hice el año pasado. Y tal cual, o sea, te modifica el peso de tu propio cuerpo y tienes como una superficie que no es plana debajo de tus pies, lo cual implica muchas caídas. Entonces, eso, o sea, apelando al tema del vértigo y esas cosas. Obviamente un vómito, otra vez. Y eso, o sea, como este no es mío, así que... justo eso, imagen encontrada, ¿no? Ese tipo de cosas que por ejemplo, yo no sé por qué en la Ciudad de México hay tanto vómito en la calle. No sé si ustedes lo han notado, pero me siento identificado muchas veces. Sí, me parece muy particular, entonces tuve como una temporada de esto, la inmediatez de esos momentos que agarras y me tomo una foto con el teléfono y por ahí va, ¿no? Esto sigue siendo sección del texto de los muchachos. Ellos se llaman Paola Nava y Fabio Bonfanti. Fabio es artista, Paola está más en las letras, pero los dos tiran, o sea, se mezclan, ¿no? Entre el arte y eso. Cosa que vi en la calle que me interesó. No puedo decir mucho más acerca de eso. Esta fue o sea, un poco también quería meter cierta referencia histórica
con la cosa de los círculos dentro de mi propio trabajo. Y esto fue una expo que hizo Sol Calero en Venezuela. Sol Calero es una artista venezolana que vive en Madrid. Y en ese momento, nada, me invitó, quería que llevara una pieza y yo le dije, no te puedo dar nada, te puedo dar unas instrucciones. Y ella trabaja mucho con este tipo de patrones y como con montajes muy coloridos, muy tropicales, muy escenográficos. Y lo que pedí fue que con una de las repisas del lugar hicieran como un compás. Entonces que trazaran el círculo y intentaran arrancar lo más que pudieran de esa área limitada. Esto aquí es... Bueno, esto sigue siendo parte del texto de los muchachos y allá es una foto de una pieza que instalé en el espacio que yo solía tener en Venezuela, o sea, el espacio de exhibiciones. Me interesa también como la referencia a ese espacio porque, o sea, gestionando ese espacio, estando tanto tiempo ahí viendo las exposiciones pasar, fue como se aceleró mi percepción de qué significa el espacio de exhibición, ¿no? A nivel como una cosa de dispositivo, como una cosa que va cambiando, pero a la vez no. Entonces, ahí fue como que, eso, dentro de esa variabilidad fue que comencé a notar eso, digamos, como grietas en el funcionamiento y ese tipo de cosas. A ver. Esto fue, bueno, tiene que ver con este sol y este techo, pero no. Este fue un performance que hice con una artista alemana que ya trabaja como lo vocal, o sea, con música. Aquí en Cuicuilco, fue como una cosa de alumnos y así. Entonces yo toqué percusiones con ella y justo estábamos metidos dentro de la pirámide y era como una fosa ahí rarísima. Y estaban creciendo estas plantas y estaban como así como esperando la luz en el techo, ¿no? Entonces me gustó mucho la imagen de que se querían salir y no podían, pero estaban buscando lo que necesitan. Evento en el que una lámina de metal levantó una astilla de madera excesivamente larga. Una burbuja de agua como entre las paredes de un espacio y salgo yo relotándola. Esta fue una intervención que hice en Los Cabos hace tiempo y lo que hice fue como para desbalancear la lógica visual del ventilador, le pinté una de las aspas de blanco. Entonces cuando ya se miraba era como toda una cosa y justo eran dos agujas que era como un reloj, entonces siempre lo vi como un reloj y era como esa cosa del tiempo acelerando y desacelerando cada cuanto. Este texto es de alguien que, o sea, un amigo envió a otro amigo a la expo y el tipo no es de aquí y, o sea, la verdad, vio la expo, la pasó muy bien, yo la pasé muy bien, conversamos un buen rato y se me hizo natural, el tipo es escritor, escribe ficción y se llama Martin Jackson, es inglés, pero vive en Berlín y justo él, eso, o sea, hubo como mucha química porque teníamos muchos intereses en particular y le dije que si le interesaba hacer algo con la expo, entonces escribió esa historia corta, 200 páginas, alrededor, un poco después de haber experimentado la pieza de la bola. Entonces, ya es eso, todo el libro. Una foto que me envió mi mamá por WhatsApp. Y ya. Así fue. Pues, sí, la invitación era desarrollar este proyecto en un formato, de hecho, muy acotado. Es el mismo tamaño de las publicaciones que hemos hecho desde hace 3 años. El cintillo lo hemos utilizado últimamente como más por fines comerciales, como cuando empezamos a distribuir nuestros libros en librerías. Los libros eran como plastas de color, entonces hay información que no estábamos haciendo llegar al público más amplio. Entonces, como que también utilizar estas partes que algo que queríamos como invitarlos a pensar como todos estos espacios del libro, justo como dicen, como un sitio específico. Entonces, como que también está la oportunidad de tener la publicación existiendo al mismo tiempo que la exhibición era para tener como todas estas pistas y quizá releer la muestra de otra manera, o tener referencias que, sí, como notas a pie que sobrarían dentro del espacio de exhibición, pero que esta lectura paralela en una forma de libro casi siempre sucede cuando se acabó la expo, como tenerla al mismo tiempo. Entonces también fue un proceso como atropellado y apresurado como de
inaugurar la exhibición y estar pensando prácticamente en el libro que se tenía que terminar muy pronto. Pero pues no sé, como que creo que el resultado, como dice Ana, que plantea muchas más dudas de las que quedan. No se vuelve como una guía de lectura o un glosario de la muestra, sino más bien como que empieza a abrirla y a extender las preguntas que puedan suceder sobre ello. Preguntas. Entonces,